Muy buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso. Un abrazo enorme allá donde estés ubicado. Comenzamos una semana más dedicada al abuso narcisista. En concreto, una semana más dedicada a la toma de responsabilidad sobre el abuso narcisista que podemos experimentar o que hemos experimentado. El título de la masterclass de hoy es ¿por qué repito narcisistas? ¿Por qué repito patrones narcisistas en mi vida sentimental y en el resto de áreas de mi vida? Puede haber varios motivos. Entonces vamos a estar analizando alguno de estos motivos. El principal motivo por el que repetimos abuso narcisista en nuestras relaciones suele ser porque venimos de un sistema familiar donde también ha habido abuso. Es la principal razón, porque realmente no repetimos aquello que no tiene nada que ver con nuestro sistema familiar. Repetimos lo que tiene que ver con nuestro sistema familiar. Desde la terapia sistémica, digamos que el sistema familiar quiere que se sane algo, por eso te lleva a la repetición de un patrón también. Entonces, muchas personas no saben que han vivido abuso en su pasado, porque pensamos que el abuso simplemente es un maltrato, ha habido maltrato físico, o pensamos que el abuso ha sido un abuso sexual. Bueno, existen muchas formas de abuso de todo tipo. Vamos a definir qué es un abuso, para dejarlo claro. Un abuso es cuando alguien de mi entorno proyecta sobre mí sus heridas, sin ningún tipo de límites. Un abuso es cuando me relaciono con alguien de mi entorno sin ningún tipo de límites. ¿Qué significa esto? Imaginaos una mamá o un papá que proyecta sus heridas sobre su hijo, su hija. Esta mamá o este papá que está en una jerarquía superior a su hijo, a su hija, no está teniendo en cuenta que su hija, su hijo, está en una jerarquía inferior, por lo tanto no puede tratarle como si fuera un adulto. Cuando nos tratan como si fuéramos un adulto y nos dicen cualquier cosa como si fuéramos un adulto, ya existe el abuso porque no hay unos límites establecidos. Un niño o una niña no puede recibir las mismas palabras que puede recibir un adulto. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de procesarlas. Entonces, volvemos, abuso es cuando mamá, papá pues han proyectado sobre ti sus heridas sin ningún tipo de filtro. Y te pongo distintos ejemplos. ¿Que hemos tenido una mamá muy miedosa? Pues tu madre ha volcado sobre ti sus miedos a través de sobreprotección. Y te ha sobreprotegido tanto, te ha controlado tanto que no te ha permitido ser tú misma, tú mismo. Y ese abuso ha hecho que tú tengas una pérdida de identidad y te recargues de un miedo que no es tuyo. ¿Okay? Cuando hay un abuso nos quedamos con algo que no es nuestro, con algo que es del otro, porque el otro lo ha proyectado sobre nosotras, sobre nosotros durante mucho tiempo y normalizamos lo que el otro ha proyectado sobre nosotras o nosotros. Por ejemplo, imaginemos también que mamá, por ejemplo, vamos a poner ejemplos con mamá, pero puede ser con papá, imaginemos también que mamá ha estado depresiva en los primeros años de nuestra vida. Y mamá a lo mejor siempre nos ha contado sus penas y mamá siempre la hemos visto llorar y mamá siempre pues la hemos visto pues estar cabizbaja, ¿no? Y nos ha contado pues siempre los problemas con papá, nos ha contado siempre pues que no se encontraba bien o que nos ha dicho incluso que tenía ganas de morir, no sé. Tenemos una mamá que nos ha expresado siempre lo que siente. Eso también es un abuso. ¿Por qué? Porque no
hay un respeto en la jerarquía, ¿no? Esa madre no entiende que su hija, su hijo, siempre va a ser pequeño para ella. Entonces no puede proyectarle todo su mundo emocional a sus hijos, porque eso lo que hace es que abuse de ellos como si fueran sus terapeutas, y automáticamente sus hijos o sus hijas se van a cargar con sus emociones, y esos hijos o esas hijas no van a estar disponibles para su propia vida, porque van a estar preocupados constantemente por su madre o por su padre, por ejemplo. Imaginemos que hemos tenido una mamá un poco humillante. Humillante me refiero pues que a lo mejor tenía un sentido del humor y nos dejaba expuestos, expuestas en la calle ante los demás. Mira qué hija más tonta tengo, mira qué niño más guarro tengo. No sé, a lo mejor se reía bastante de ti, ¿no? Y sin darse cuenta, pues te estaba humillando, porque no había unos límites establecidos, ¿no? Una madre es una madre y un hijo es un hijo. Entonces el hijo está en la jerarquía inferior. Si te ríes de tu hijo, pues automáticamente tu hijo no entiende las bromas, porque no tiene la capacidad para entender las bromas. Se va a sentir humillado o humillada, por ejemplo. Imaginemos que tenemos un papá agresivo, controlador, un papá que nos da, un papá que se desquita con nosotras y con nosotros a la hora de gestionar su rabia, su ira, y nos pega, y nos grita y nos insulta. También está habiendo un abuso. ¿Por qué? Pues porque no está dominando su rabia, no la está gestionando, la está proyectando sobre sus hijos. Imaginaos también que tienes un padre autoritario, un padre muy crítico, un padre muy rígido, recto, ¿no? Que te mantiene ahí como un militar y te ordena y te dice por aquí sí, por aquí no, esto no lo puedes hacer, te pone demasiados límites, te exige demasiado, también está proyectando sobre ti sus heridas. Pues puede haber abusos de miles de formas, ¿ok? Entonces, repetimos narcisistas porque seguramente no hemos descubierto el abuso que hemos vivido en la infancia. En el momento en el que empezamos a descubrirlo y nos quedamos en paz, ya podemos entender por qué llegan tantas personas narcisistas a mi vida. ¿Okay? Y podemos darle ese lugar del narcisismo en nuestra familia, podemos entenderlo, podemos aprender a gestionarlo, evidentemente, podemos aprender a poner límites a nuestra madre, a nuestro padre. ¿Por qué? Porque yo puedo poner límites al narcisismo. Si yo he vivido abuso en mi infancia, podré poner límites al narcisismo cuando yo aprenda a poner límites en el origen donde no supe o no pude ponerlos. Con mamá, con papá. Entonces, cuando yo dejo de normalizar ciertos comportamientos de mamá y papá, estoy poniendo límites. Ahí voy a adquirir la fuerza para poner luego límites al narcisismo en mis relaciones de pareja o en cualquier ámbito. Cuando nuestros padres abusan sobre nosotras, sobre nosotros, nosotras y nosotros nos quedamos en un modo infantil. Entonces, por eso luego se nos dificulta dejar de repetir patrón narcisista, porque de alguna forma estamos teniendo algún comportamiento infantil en nuestras relaciones también. Esto tiene que ver por eso. Bien, más cosas. ¿Por qué repetimos patrones narcisistas en nuestras relaciones? El siguiente argumento, quiero tener mucho cuidado a la hora de decirlo. Entonces voy a decirte que si eres una persona víctima de abuso narcisista, que aún estás dentro de una relación de abuso narcisista, o que acabas de salir justo ahora de un abuso narcisista, no hagas caso a esta masterclass. Esta masterclass es para cuando ya has salido del vínculo traumático y puedes empezar a tomar responsabilidad. Si acabamos de salir o estamos dentro, no podemos empezar a castigarnos con cuál es mi responsabilidad. Esta masterclass solo tiene sentido cuando ya ha pasado un tiempo que te has alejado del foco de estrés, de manipulación, y entonces ya puedas
empezar a indagar dentro de ti tu responsabilidad. No eres culpable de que te hayan manipulado, no eres culpable de que te hayan maltratado, no mereces un maltrato. No mereces ese maltrato que has vivido, que lo sepas, ¿vale? Esto lo quiero dejar clarísimo. Pero si después que has pasado todo eso sigues repitiendo patrón narcisista, es que hay algo que tienes que revisar, ¿ok? Guarda este vídeo para cuando sea el momento de revisarlo. Pero si por ahora te genera mucho rechazo y a lo mejor pues sientes algo de rechazo hacia mí por estas palabras, tómatelo con calma. No es el momento de escuchar este vídeo, ¿ok? Bien. ¿Por qué repetimos patrón narcisista? Esta es dura, ¿eh? Porque nos quedamos a vivir en la víctima de manera perpetua. ¿Qué significa esto? Porque le echamos la culpa a la otra persona todo el rato. Porque estamos todo el rato echando balones fuera. No, pero es que me manipuló, pero es que me hizo daño. Vale, ok. Hay un tiempo para vivir ese estado de víctima porque has sido víctima. Pero después no puedes quedarte ahí a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque si te quedas a vivir eternamente en el estado de víctima, van a aparecer más narcisistas en tu vida. Hasta que tú tomes tu adulto, hasta que tú aprendas a ser una víctima responsable. Sí, he sido víctima, pero también he tenido yo una responsabilidad. Y he dado de más, no he querido ver, porque sí, hasta que no detectamos la manipulación, pues somos ciegos, ciegas. Pero en el momento en el que ya vemos el maltrato y la manipulación, por muy difícil que nos sea salir de ahí, que a veces se nos pone difícil dependiendo del tipo de narcisista que tengamos delante, siempre tenemos una responsabilidad. Si ya somos capaces de ver la manipulación y somos capaces de ver el maltrato, podemos salir de ahí. Sí, existen casos de dependencia económica, no puedo salir por mis hijos, por la familia. Siempre se puede salir de ahí, siempre hay una salida. Para eso están los organismos públicos de cada país que te defienden con violencia de género. Siempre existen rutas alternativas para salir de una relación de abuso y maltrato. Lo que pasa es que para llegar a esas rutas alternativas tengo que romper mucha dependencia. Claro, va a ser devastador. Bueno, entonces, algo muy habitual es que siempre nos quedamos ahí en modo víctima perpetua, nos quedamos ahí también en modo, pensamos que los narcisistas son seres oscuros y seres, pues sí, son seres que tienen mucha oscuridad porque no han aprendido a mirar su sombra, tienen muy poca responsabilidad, ¿no? Evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que consumir, por ejemplo, vídeos sobre narcisismo donde la persona que habla sobre narcisismo los trata como monstruos, los trata como la peor escoria del mundo, los trata como son deplorables, son con desprecio, cuidado el contenido que consumes sobre narcisismo, porque eso también va a hacer que repitas patrones narcisistas. Si tú consumes vídeos sobre narcisismo generados desde el odio al narcisista, desde el rechazo al narcisista, desde el desprecio al narcisista, lo único que estás haciendo es consumir contenido de víctimas resentidas con narcisistas. ¿Y qué va a pasar desde ahí? Que sigues alimentando tu resentimiento con el resentimiento de esa persona del que estás bebiendo el contenido. Y si tú alimentas tu resentimiento, te mantienes eternamente en el papel de víctima, nunca vas a tomar tu responsabilidad y por lo tanto vas a repetir varias veces narcisismo. Es muy importante esto. Vigila de quién consumes el contenido, la energía que emite la persona que emite el contenido de narcisismo. Porque es muy importante. Consume contenido de narcisismo de la forma más neutra posible. Porque en el juicio hay repetición.
En el juicio hay repetición. Entonces, lo que enjuicia se repite. Entonces, bueno, ahí tenemos otro motivo. Es importante que después de trascender un poco la devastación emocional que provocan este tipo de relaciones, pues luego empecemos a tomar responsabilidad. ¿Vale? Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para explorar ese resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque has vivido maltrato y abuso. Entonces, para salir del maltrato y el abuso necesitas explorar ese resentimiento. Pero luego después hay que dejarlo ir y empezar a tomar responsabilidad. Más motivos de por qué repetimos narcisismo en nuestras vidas sentimentales. Porque le tenemos miedo al narcisista. Cuando enjuiciamos, los juicios que hacemos al otro, ¿qué hacemos? Los hacemos desde el miedo. ¿Ok? Entonces, claro, yo le tengo miedo al narcisista, al narcisismo. Entonces, el narcisismo se presenta delante de mí, de nuevo otra vez, hasta que yo pierda el miedo al narcisista. ¿Por qué? Porque la persona narcisista es una persona insegura, es una persona con un gran complejo de inferioridad, es una persona en modo niño todo el rato. Entonces, sí puedo entender que hay narcisistas muy peligrosos o psicópatas muy peligrosos, evidentemente. Pero si yo sigo teniendo miedo a algo, ese miedo se va a manifestar en mi vida tarde o temprano. Me da igual. Si tengo miedo a la carencia económica se va a presentar delante de mí. Si tengo miedo a que me mientan, las mentiras se van a presentar delante de mí. Si tengo miedo a que me rechacen, los rechazos se van a presentar delante de mí. Si tengo miedo al narcisista, el narcisista se va a presentar delante de mí. ¿Para qué? Para que yo cada vez me mueva más en el adulto y aprenda a gestionar a personas que manipulan. Esa es tu tarea. Aprendo a gestionar a personas que manipulan. Lo identifico fácilmente, no me meto y les digo adiós con amor y con respeto. Ese es el último punto que voy a abordar. Ahora hablaremos eso. Entonces, si se presentan personas narcisistas constantemente en mi vida es porque yo necesito crecer a la hora de identificarles rápidamente. Porque si se presentan y me sigo enganchando con personas narcisistas, es que yo no he aprendido a poner límites. Es que yo no he aprendido a identificar la manipulación. Es que aún le tengo miedo. Esto es muy importante. En el momento en el que yo dejo de tenerle miedo al narcisismo, porque ya sé cómo gestionarlo, vivo tranquilo, tranquila en mis relaciones y no vivo con la paranoia de si todo el mundo es narcisista o no. ¿Ok? El motivo de por qué repetimos también patrones narcisistas es porque cuando vivo una relación narcisista, en mi interior se genera un trauma de abuso. El trauma de abuso es un mecanismo psicológico mental cuya función es protegerme. Como he vivido mucho maltrato psicológico o físico, mi mente genera ese trauma para protegerme. ¿Y qué significa esto? A la mínima de cambio voy a ver narcisistas. ¿Para qué? Para salir corriendo. Eso es lo que crea mi mente, ese mecanismo. Para que yo no sufra ni lo más mínimo. Pero claro, ese mecanismo muchas veces te salva, pero muchas veces te limita, porque te va a hacer ver narcisismo a la mínima de cambio. Entonces, claro, si tú no has aprendido a gestionar tu trauma de abuso narcisista, el trauma de abuso narcisista se va a manifestar a todas horas. Y tus miedos, porque lo que alimenta el trauma de abuso narcisista son los miedos, tus miedos van a estar a flor de piel, se van a activar rápidamente. Entonces, claro, hasta que tú no aprendas a dominar tus miedos, a gestionar ese trauma de abuso narcisista,
Vas a ver narcisistas por todos los lados. A veces serán narcisistas reales y a veces no serán narcisistas reales. A veces serán narcisistas creados por tu imaginación, por tu propio trauma de abuso narcisista. También es muy importante. Entonces, tengo que hacer un trabajo para aprender a identificar cuando se presente dentro de mí mi trauma de abuso narcisista y cómo gestionarlo para saber si lo que tengo delante es real, no es real y para realmente gestionarlo de una forma eficiente. Bien, vamos a por el último motivo. ¿Por qué repito patrones narcisistas? Claro, esto es lo más complicado, ¿no? Esto es lo más complicado y lo que más rechazo te puede generar. Porque sería interesante mirar con amor al narcisista. Mirarle con respeto. Practicar una mirada compasiva hacia la persona narcisista. Pero no para quedarme ahí, ¿no? Evidentemente me tengo que largar de ahí, sino para neutralizar mis miedos. Porque la energía del rechazo, cuando siento rechazo hacia una persona que me ha maltratado, lo que estoy haciendo es llamar más a más personas narcisistas a mi vida, porque siento rechazo. Lo que rechazo se repite. ¿Ok? Entonces, mirar con amor a esta persona, con compasión, ver que es inseguro, insegura por naturaleza, ver que es un niño, una niña, y desde ahí hacer como una despedida interna con él o con ella, desde el amor, desde el respeto, y no desde el odio, desde la venganza. Claro, para hacer este tipo de cierre, para hacer este tipo de despedida con una persona narcisista, no se puede hacer nada más cortar la relación. Hay que transitar primero la devastación emocional, tienes que recuperar tu autoestima. Y ya cuando te recuperas, entonces puedes hacer este cierre emocional con esta persona. ¿Ok? Se trata de ver también que la persona narcisista es alguien que ha sido muy abusado, al igual que tú. Y ahí nos miramos de igual a igual. La persona narcisista ha recibido abuso al igual que tú. La persona narcisista es un niño abusado al igual que tú. Solo que cuando somos abusados, pues tenemos dos opciones. O nos convertimos en perpetradores, abusadores, o nos convertimos en víctimas. Pero es el mismo papel, somos la misma persona. Vale que la víctima no maltrata para dañar al otro, no maltrata, no castiga al otro, no lleva la intención de joder al otro. Ok, vale. Entonces, sí, nos movemos desde energías distintas, pero somos la misma persona. Vale que tú no eres culpable, ¿no?, de todo el maltrato que esta persona narcisista ha recibido, ¿no?, y que lo ha proyectado sobre ti. Ok. Pero somos la misma persona. El abusador narcisista es alguien que proyecta hacia afuera el maltrato, el resentimiento, lo que ha recibido, ¿no?, el abuso que ha recibido lo proyecta hacia afuera. Y la persona la persona víctima de abuso narcisista es una persona que aprendió a llevarse hacia adentro el abuso, aprendió a cargarlo, aprendió a no ponerle límites, aprendió a no decir stop, no, aprendió a normalizarlo. ¿Ok? Para que veamos un poco una parte y otra parte. Somos la misma persona, solo que el abusador narcisista proyecta todo hacia afuera y pues la víctima narcisista se lleva el abuso hacia adentro. Es como una esponja, absorbe las emociones que generó el abuso de la otra persona. Bueno, aquí tienes varios conceptos para ir pensando un poco en todo esto. Mi objetivo con el tema del narcisismo es que tú puedas tener un nuevo punto de vista más pacífico, más neutro sobre la situación,
porque eso te va a hacer soltar y dejar de repetir patrón, la neutralidad, el igual a igual, ¿ok? No eres narcisista, no te estoy diciendo esto con este vídeo, solamente te estoy diciendo que, bueno, que el abuso está dentro de ti, que tienes que revisar si ha habido abuso en tu infancia, tienes que tomar responsabilidad de esas relaciones que has vivido, no puedes quedarte a vivir eternamente en el estado de víctima perpetua y que en la medida en que tú mires a la persona narcisista con mayor amor, con mayor compasión, podrás dejar de repetir patrones. Bien, te recuerdo que el día 6 de marzo comienza un intensivo para mujeres altamente empáticas, también está abierto para hombres, para aquellas personas que quieran trabajar sus vacíos que les llevan a ser altamente empáticos, empáticas en las relaciones, para aquellas personas que quieran descubrir si realmente ha habido abusos en sus infancias y aprender a gestionarlos, para aquellas personas también que quieran poner límites a su generosidad, a su empatía, para vivir relaciones más equilibradas, y también para aquellas personas que quieran perderle miedo a la manipulación, a los narcisistas, para mirarles desde el adulto y poder actuar cuanto antes de manera resolutiva ante su presencia. Para aquellas personas también que sepan que tienen algún papá, alguna mamá narcisista, algún hermano narcisista y quieran aprender a cómo convivir con ello. Bueno, si estás interesado en este intensivo, en mi perfil de Instagram, tienes un enlace con toda esta información. En YouTube y en Spotify y en la cajita de los comentarios también tienes este enlace con esta información. Ha sido un placer compartir contigo. Nos vemos aquí mañana.